Abordaremos el tema de la conciencia humana con un enfoque filosófico y con algunos referentes desde la Sagrada Escritura. Es un tema central de la reflexión occidental, muy relacionado con la vida religiosa, social, ética del ser humano. Aquí vemos algunos términos y conceptos con los que históricamente se la ha relacionado. Trataremos el tema desde estos puntos. Primero, una aproximación desde el uso lingüístico, una profundización a la estructura de la conciencia. En segundo lugar, en tercer lugar, trataremos de dar respuesta a estas cuestiones: cómo la adquirimos, dónde la tenemos. En cuarto punto, la conciencia como corazón. Y en quinto lugar, algunos aspectos y criterios relacionados con su cuidado. Esto lo haremos en 2 videos, de los cuales este es el primero. Comencemos por la aproximación desde el uso lingüístico. Se justifica este enfoque aproximativo si partimos de la hipótesis que las lenguas, el idioma, es una especie de reflejo, un espejo en el que la realidad encuentra una expresión significativa a partir de lo que se ha comprendido de ella por la inteligencia. La lengua a la vez sirve para comunicarse entre sí las personas intelectuales, los hombres, y de esta forma lograr entender de manera común los conceptos fundamentales de la vida. Bien, en el uso lingüístico y partiendo de nuestro idioma, el español, vemos un sentido positivo y un sentido negativo cuando se usa la palabra conciencia. En sentido positivo se emplean expresiones como, por ejemplo, estar consciente para indicar que alguien está en vigilia, está alerta. Cuando se emplea también en sentido positivo, tiene mucha conciencia, se quiere decir sobre todo un aspecto moral, una eh, calificación ética de la persona humana. Cuando en sentido negativo se emplea el término, se dicen expresiones como ya no hay conciencia para señalar que hay moralmente un extravío. Otra vez aparece el sentido moral, como en la segunda caso que mostrábamos arriba. O cuando se dice perdió la conciencia. Aquí puede referirse al aspecto ético, pero también a la cuestión relacionada con la pérdida de la conciencia como estar ausente, fuera de sí. Podríamos resumirlo de esta forma: la conciencia nace del estado en vigilia y se desprende una doble significación. Es un acto reflexivo por el cual nos percibimos a nosotros mismos como actuando y siendo. Y también, en segundo lugar, es un conocimiento referido al obrar. Por él sabemos el bien que hay que hacer, lo deseable y el mal que debemos evitar. Continuando con el enfoque lingüístico, haremos un recorrido breve por las lenguas clásicas y las modernas para tratar de descubrir sus significaciones. En el griego se usan dos expresiones: el sineidenai, que es un verbo, y del cual deriva el sustantivo sineidesis, que luego en la Edad Media se tradujo por sindéresis, y en ambos casos significa un pensar interior y percepción del sentido moral de nuestros actos. En el latín se usa la palabra conciencia como sustantivo y tiene aquellos dos mismos significados que ya encontramos en el griego. Para el conocimiento de sí, además, el latín tiene otras dos palabras: reditio y reflexio. Las lenguas romances, como el francés, el italiano, el español, derivadas del latín, tienen una misma palabra para expresar el sentido de percepción de sí y de conocimiento del bien y del mal que hay que hacer y evitar, respectivamente. El francés tiene la palabra conscience, el italiano la palabra conciencia, el español la que nos ocupa, por supuesto, y tienen además otros términos para expresar el autoconocimiento como ocurre en la lengua madre. Un caso particular ocurre en los idiomas inglés y alemán. Estos dos idiomas emplean dos palabras distintas para los significados que ya encontramos. El inglés, por ejemplo, tiene la palabra consciousness, que es traducido por la percepción de sí en el plano psicológico, y conscience, en sentido moral, como el sentido moral de nuestros actos.
El alemán usa estos dos términos, Bewusstsein, que se traduce como el saber de sí o autoconocimiento psicológico, y Gewissen como el saber sobre la bondad o malicia de nuestros actos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española registra los dos significados que ya hemos encontrado, y así nos dice, en primer lugar, la conciencia es la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos y modificaciones, que viene a ser el significado reflexivo o psicológico, puramente teórico de la conciencia. Y dos, es el conocimiento interior del bien que hay que hacer y del mal que hay que evitar. Esto es el sentido moral, esto con una significación práctica. Partiendo de las dos nociones o significados ya encontrados de la palabra conciencia, aproximemos un poco a una profundización de su estructura como tal. Si nos fijamos bien, la conciencia llamada psicológica es en realidad una percepción de nuestro yo actuante y existente. Es acerca de nuestro ser, en el horizonte de los seres que nos rodean y con los que interactuamos conociéndolos. La conciencia moral, por su parte, siendo una voz que guía nuestras acciones, obliga, esto es, impone una regla, impone una norma de actuación y por tanto representa algo que está sobre nosotros. Profundizando acerca de esta percepción de nuestro ser y sobre la obligación que implica la conciencia moral, encontraremos algo sorprendente. Veamos desde el punto de vista de la conciencia psicológica en primer lugar. Sin una reflexión metafísica o muy amplia y profunda, cualquier ser humano puede percibir que su ser, su existencia es caduca. Antes no era y algún día no será más en este mundo. Tenemos ser, pero no somos el ser. Si fuéramos el ser, siempre existiríamos, y las cosas podrían existir siempre si también les correspondiera tener el ser por sí mismas. Así pues, la noción de ser exige plenitud, y nosotros seres racionales que lo tenemos, buscamos ser siempre, anhelamos una existencia para la eternidad. Por tanto, el ser pleno y absoluto debe existir, al que por esencia le corresponde ser, al que es el ser. De alguna forma lo captamos desde nuestro interior, al captarnos a nosotros mismos y al percibir las cosas que son o tiene ser a través del conocimiento ordinario. Por eso, para dos de los pensadores cristianos más importantes, la luz misma de la inteligencia por la que podemos conocer el mundo y autopercibirnos, es participación de la luz divina en nuestra alma. Así, por ejemplo, San Agustín dirá y sostendrá siempre: Dios es nuestro Maestro interior. Santo Tomás de Aquino, por su parte, dirá que Él nos participa de forma natural el intelecto agente por el que entendemos. Con esta capacidad, pues, de entender el ser, podemos percibir a Dios como el ser por esencia, el que es. La captación de Dios en este nivel ocurre de forma natural, no es un milagro, no es una revelación sobrenatural, y esto lo alcanzamos a obtener percibiendo nuestro propio ser. Por eso San Agustín pudo decir: a nadie es permitido ver a Dios como es, a nadie es permitido ignorarlo. Y a su forma literaria, Franz Kafka, el escritor checo, lo expresó de esta manera: tenemos los ojos para ver, para conocer a Dios, tenemos nuestra existencia. El cardenal inglés John Henry Newman escribió, en sintonía con lo anterior: me parece imposible creer en mi propia existencia, y de esto estoy completamente cierto, sin creer también en aquel que vive en mi conciencia como un ser personal que todo lo ve y todo lo juzga. Podríamos concluir, pues, que la conciencia de nuestro yo, del ser que somos, nos da una percepción de Dios, ser trascendente, Él que es por esencia. Este nombre se lo da Él a sí mismo, cuando por ejemplo en la zarza ardiente que se revela a Moisés cuando en el desierto anda huyendo, le dice: yo soy el que soy, y precisándole más,
Moisés le pregunta: si me preguntan los judíos cuando les vaya a hablar de ti, ¿qué les diré? ¿Quién me envía? La zarza ardiente habló Dios a través de ella y le dijo: les dirás, el que es me envía a ustedes. Este nombre majestuoso de yo soy el que soy o yo soy, Cristo lo empleó respecto a sí mismo. Así, por ejemplo, en San Juan 8, 24, 25, yo soy desde el principio. En otros pasajes del mismo Evangelio, antes de que el mundo fuese, yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ahora veamos desde el ángulo de la conciencia moral. La conciencia moral, hay que decir primero que nada, no es un sujeto, no está sujeta a influencias externas. Es ante todo un acto o proceso interno, aunque pueden existir tales influencias. Tampoco es, hay que descartarlo, un análisis de ventajas y desventajas, de lo que nos es más provechoso y de lo que no lo es para decidirnos en este nivel de utilidad. Hay que entenderla sobre todo como un acto o impulso interno que nos mueve al bien y también nos mueve a evitar el mal. Ella representa, pues, una luz que nos muestra lo que debemos hacer y no hacer. Es a la vez como la mirada del autor y juez de ese orden que nos liga interiormente al actuar. Nos refleja, pues, el rostro de alguien que nos es muy íntimo y que nos influye en nuestra actuación. La conciencia moral se identifica también como una voz en nuestro interior, una voz que está en nosotros pero no es la nuestra, que ordena o incita, premia o castiga y de una forma que no es despótica, sino sobre todo sus mandatos y demás mociones se nos imponen por la fuerza de la persuasión y del significado que entrañan. Una voz indica que hay una persona que nos es muy íntima, diferente a nosotros, y que al mandarnos está sobre nosotros, concluye el inglés John Henry Newman. Con este análisis de la conciencia del ser y la conciencia moral, estamos encontrando o distinguimos pues una tercera que se refiere a Dios. Parece que hay pues tres conciencias: la de nuestro ser o conciencia psicológica, la de nuestro obrar y lo que debemos hacer, conciencia moral, y la conciencia de quien es el ser y que íntimamente ordena nuestro actuar. Esto sería una conciencia de orden religioso, de Dios. Entonces, ¿se trata de tres conciencias o es una sola? Yo personalmente me inclino porque es una sola y esta tiene tres movimientos o expresiones, tres objetos que percibe interiormente: nuestro ser, el sentido de nuestro obrar y el ser que es, esto es, Dios. La conciencia en sus tres dimensiones se despliega en nuestra actuación diaria. Allí adquiere todo su dramatismo existencial, pues por ella nos descubrimos existentes que eligen y se la juegan al actuar ante la mirada amorosa de Dios. Pasemos al tercer punto. ¿Cómo adquirimos y dónde está la conciencia? Son dos preguntas. A la primera podemos responder de esta forma: la tenemos por naturaleza, nacemos con ella, si bien no se muestra desde el principio en sus actos como ocurre con las demás facultades nuestras. Por ejemplo, un niño recién nacido y a las 2, 3 semanas o más no ve, solo percibe sombras. Igual pasa con la inteligencia. También hay que decir que aun siendo natural en nosotros, se puede formar con el tiempo, perfeccionarse, o también corromperse y desviarse. Le sucede como a otras de nuestras capacidades o facultades innatas, se desarrollan o languidecen según el uso que se hace de las mismas. La conciencia se desarrolla o forma actuando al bien y también con el saber moral. Así, de esta manera crece y se perfecciona, o ocurre lo contrario, se deforma y se disminuye por hacer el mal y por el error. Es, como lo han identificado en la tradición filosófica, una niña débil, la tenue luz de una lámpara, una voz pequeña que apenas se escucha y que requiere fortalecerse.